El silencio ha sido su mejor escudo. Durante años, los pasillos sagrados del Vaticano han ocultado una verdad inquietante, una realidad que pocos querían admitir y que muchos temían revelar. Pero ahora, todo ha cambiado. La verdad finalmente ha salido a la luz, y es mucho más aterradora de lo que imaginábamos. El Papa Francisco, el hombre que ha guiado a la Iglesia Católica en tiempos de crisis y transformación, ha roto el silencio. Sus palabras han sacudido no solo a los fieles, sino a todo el mundo. Lo que reveló sobre su estado de salud es impactante, preocupante, y podría cambiar el destino del papado para siempre. Desde hace tiempo, circulaban rumores sobre su frágil condición. Apariciones públicas limitadas, declaraciones controladas, una imagen cuidadosamente preservada. Pero había algo que no cuadraba. En las sombras, filtraciones desde el propio Vaticano sugerían que la situación era mucho más grave de lo que se decía oficialmente. Se hablaba de dolor constante, de dificultades cada vez mayores para mantenerse en pie, de una lucha silenciosa contra el deterioro físico, y ahora lo sabemos. Las últimas imágenes del pontífice han encendido las alarmas. Su andar es cada vez más incierto, su semblante más fatigado. Fuentes cercanas al Vaticano han confirmado que las caídas han sido más frecuentes y que las decisiones más difíciles están sobre la mesa. ¿Podría estar considerando su retiro? La historia parece repetirse. Benedicto XVI sorprendió al mundo con su inesperada renuncia. ¿Estamos a punto de presenciar un momento similar? ¿Se está preparando la Iglesia para la llegada de un nuevo Papa? O peor aún, ¿nos han ocultado la verdadera gravedad de la salud de Francisco? Las preguntas se multiplican. Las respuestas, sin embargo, son inquietantes. Y lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia y entender por qué esta revelación puede transformar el futuro de la Iglesia Católica, quédate hasta el final. Lo que Francisco ha confesado podría ser la señal de que el Vaticano está a punto de vivir su mayor crisis en décadas. Antes de continuar, deja tu me gusta para que esta información llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna actualización sobre los secretos más ocultos del Vaticano. Y si quieres apoyar aún más nuestro canal, considera enviarnos un Super Thanks. Ahora, prepárate. Porque lo que vas a escuchar a continuación te dejará sin palabras. El Papa Francisco ha sido, desde el inicio de su pontificado en 2013, un líder incansable, comprometido con su misión y con una profunda conexión con los fieles. Su energía y carisma lo llevaron a recorrer el mundo, promoviendo mensajes de esperanza y justicia. Sin embargo, con el paso de los años, su cuerpo comenzó a dar señales de desgaste. A sus 88 años, su salud se ha convertido en una de las mayores preocupaciones dentro del Vaticano y entre los católicos de todo el mundo. Las primeras señales de deterioro aparecieron con problemas de movilidad que fueron agravándose con el tiempo. La ciática, un trastorno nervioso doloroso que afecta la espalda y las piernas, fue una de las primeras afecciones que impactaron su rutina. En 2020, el Papa sufrió episodios de dolor tan intensos que le impidieron asistir a eventos litúrgicos fundamentales, como la misa de Año Nuevo. Fue él mismo quien, con su característico tono humilde y sincero, confesó que el dolor era insoportable y que no se lo deseaba a nadie. Este problema marcó un antes y un después en su vida pública, pues desde entonces su movilidad se vio limitada y sus apariciones comenzaron a ser cuidadosamente adaptadas para evitar esfuerzos innecesarios. A medida que los años avanzaban, nuevos problemas de salud surgieron, exigiendo intervenciones médicas. En julio de 2021, el Papa fue sometido a una cirugía en el colon, una operación de 3 horas que implicó la extracción de parte del órgano. Aunque el Vaticano aseguró que la intervención fue exitosa, su prolongada recuperación de 11 días en el hospital despertó las primeras dudas sobre su resistencia física. A partir de ese momento, quedó en evidencia que Francisco ya no era el mismo de antes, su energía se veía mermada y su movilidad, cada vez más reducida. Para continuar con sus funciones, el Papa comenzó a apoyarse en un bastón y, poco después, se vio obligado a utilizar una silla de ruedas, especialmente tras el agravamiento de los dolores en su pierna derecha.
Estas imágenes, que mostraban a un pontífice más frágil y vulnerable, generaron una gran inquietud entre los fieles y en el interior del Vaticano. Sin embargo, lejos de considerar una posible renuncia, Francisco dejó claro que su compromiso con la Iglesia seguía intacto. El papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, dijo en una ocasión, dejando en claro que sus dolencias físicas no lo alejarían de su misión. Pero el tiempo no se detiene, y su salud ha seguido deteriorándose. En 2023, tuvo que someterse a una nueva cirugía, esta vez para tratar una hernia incisional derivada de su operación anterior. Esta intervención médica volvió a encender las alarmas y avivó las especulaciones sobre su futuro. A pesar de su rápida recuperación y su aparente determinación de seguir adelante, era innegable que su resistencia estaba disminuyendo. El año 2024 trajo consigo momentos aún más preocupantes. En diciembre, el Papa sufrió una caída dentro de su residencia en el Vaticano, lo que le provocó una contusión en el antebrazo derecho. Este accidente se sumó a otro episodio previo en el que había sufrido un golpe en el rostro, aumentando la preocupación sobre su estabilidad física. Las caídas en personas de edad avanzada son especialmente peligrosas, ya que pueden derivar en fracturas o complicaciones difíciles de superar. Aunque el pontífice minimizó el incidente, las imágenes de un Francisco cada vez más dependiente de asistencia médica hicieron que muchos comenzaran a preguntarse cuánto tiempo más podría seguir liderando la Iglesia. Otro hecho que llamó la atención fue que, por primera vez en su pontificado, Francisco tuvo que utilizar un dispositivo auditivo durante la misa de Navidad. Además, un resfriado severo lo obligó a cancelar compromisos importantes, algo inédito en su trayectoria. Estos episodios han reforzado las comparaciones con el Papa Benedicto XVI, quien en 2013 tomó la histórica decisión de renunciar debido a su deterioro físico. El impacto de su salud en la conducción de la Iglesia es innegable. Aunque sigue participando en eventos y liderando misas, su agenda ha tenido que ser ajustada constantemente para adaptarse a sus limitaciones. Dentro del Vaticano, se han implementado medidas especiales para facilitar su movilidad, como la instalación de un elevador para permitirle desplazarse sin dificultades. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo podrá seguir adelante antes de que su cuerpo lo obligue a tomar una decisión drástica? A pesar de todo, Francisco sigue siendo un líder de espíritu inquebrantable. Ha dejado claro que no renunciará solo por cuestiones de edad o movilidad. Pero las señales son claras: las caídas frecuentes, las cirugías recurrentes y su dependencia de asistencia médica indican que su resistencia está llegando al límite. En este punto, la gran incógnita es si el Papa podrá seguir enfrentando estos desafíos sin que su salud lo obligue a reconsiderar su permanencia en el cargo. Lo que es seguro es que la Iglesia se enfrenta a un futuro incierto. Y el destino del papado, ahora más que nunca, pende de un hilo. El Papa Francisco siempre ha sido un líder cercano, transparente y con una visión clara sobre el papel de la Iglesia en el mundo moderno. Sin embargo, nadie esperaba que, en 2025, decidiera publicar su autobiografía, Ope, un libro que, inicialmente, estaba destinado a ver la luz solo después de su muerte. Esta decisión, sorpresiva y llena de simbolismo, despertó numerosas especulaciones sobre el mensaje que el pontífice quería transmitir y sobre si esta publicación sería una especie de despedida anticipada de su pontificado. Desde su lanzamiento en enero de 2025, Ope se convirtió en un fenómeno editorial. Traducido a decenas de idiomas y publicado simultáneamente en 80 países, el libro no solo ofrece un recorrido por la vida del Papa, sino que también representa un testimonio sincero de su fe, sus luchas y sus preocupaciones sobre el futuro de la Iglesia Católica. A diferencia de otras biografías papales, esta obra no sigue una estructura rígida ni un relato cronológico tradicional. En cambio, combina recuerdos de su infancia y juventud con episodios clave de su pontificado, entrelazados con reflexiones profundas sobre la fe, la humanidad y los desafíos del mundo actual. Desde las primeras páginas, Francisco rompe con la solemnidad habitual de este tipo de relatos. Se muestra como un hombre común, con dudas, con sueños frustrados y con momentos de incertidumbre. Habla con ternura de su infancia en Argentina, de su familia humilde y de las historias que escuchaba de sus abuelos inmigrantes italianos.
Relata cómo la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias marcaron su visión del mundo y cómo, desde joven, sintió un fuerte llamado al servicio de los demás. Uno de los capítulos más conmovedores es aquel en el que describe su deseo de ser misionero en Japón, un sueño que nunca pudo cumplir debido a problemas de salud. Francisco revela que aceptar esa limitación fue uno de los momentos más difíciles de su vida, pero que, con el tiempo, entendió que Dios tenía otros planes para él. Este tipo de confesiones no solo humanizan su figura, sino que también refuerzan una de sus enseñanzas más recurrentes, la importancia de confiar en el camino que la vida nos pone por delante, incluso cuando no coincide con nuestras expectativas. El Papa también abre su corazón al hablar de los desafíos que enfrentó dentro de la Iglesia. Con una honestidad poco común, reconoce los momentos de crisis, las resistencias internas y los conflictos que marcaron su pontificado. No elude temas difíciles, como los escándalos de abuso dentro del clero, la necesidad de reformas profundas en el Vaticano y la lentitud con la que a veces se producen los cambios dentro de la institución. Su frustración es evidente en algunos pasajes, pero también lo es su esperanza en una iglesia más inclusiva, cercana a los fieles y capaz de renovarse sin perder su esencia. Uno de los aspectos más comentados de Ope es la forma en que Francisco aborda su propio envejecimiento y las dificultades físicas que enfrenta. Con la sinceridad que lo caracteriza, admite que su cuerpo ya no responde como antes y que cada día debe aprender a convivir con sus limitaciones. Escribe sobre el cansancio, las caídas, el dolor constante y la dependencia cada vez mayor de la asistencia médica. No lo hace desde la queja, sino como una reflexión sobre la fragilidad humana y sobre la importancia de aceptar con dignidad cada etapa de la vida. Esta parte del libro ha alimentado rumores sobre una posible renuncia. Aunque en ningún momento Francisco afirma que planea dimitir, sus palabras han sido interpretadas por muchos como una preparación para lo inevitable. El papado no se gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón, escribe en un pasaje significativo, dejando claro que, mientras su mente siga lúcida, seguirá al frente de la Iglesia. Sin embargo, su tono también sugiere que es consciente de que el tiempo no juega a su favor. Otro aspecto que hace especial a Ope es que el Papa Francisco se permite compartir detalles sobre sus pasiones y aficiones personales, algo poco común en libros de líderes religiosos. Habla con entusiasmo de su amor por el fútbol y su eterno fanatismo por el San Lorenzo de Almagro. Menciona su gusto por la música clásica, su fascinación por la literatura y hasta sus películas favoritas. Estos pequeños detalles contribuyen a mostrarlo como un ser humano con gustos, emociones y nostalgias, alejándolo de la imagen distante y solemne que a menudo se tiene de los pontífices. También hay momentos de autocrítica. Francisco reconoce que, en ocasiones, fue impulsivo, que tomó decisiones sin la suficiente reflexión y que, en más de una ocasión, su carácter le jugó en contra. Estas confesiones refuerzan su imagen de humildad y autenticidad, dos de las cualidades que más lo han distinguido durante su liderazgo. A lo largo de las páginas de Ope, el Papa no solo repasa su vida, sino que también deja un mensaje claro sobre los desafíos que enfrentará la Iglesia en los próximos años. Habla con preocupación sobre la crisis climática, la desigualdad social, la migración forzada y los conflictos bélicos que siguen destruyendo vidas en diferentes partes del mundo. Critica la falta de compromiso de los gobiernos para abordar estos problemas y advierte sobre los peligros del individualismo y la indiferencia. Uno de los temas más polémicos que aborda es el papel de la mujer en la Iglesia. Francisco reitera la necesidad de abrir más espacios para que las mujeres tengan una voz activa en la institución y reconoce que esta es una deuda pendiente que el Vaticano no puede seguir postergando. Aunque no llega a proponer cambios radicales, sus palabras dejan entrever que la Iglesia necesita evolucionar en este aspecto si quiere mantenerse relevante en el mundo contemporáneo. El impacto de Ope ha sido profundo. La decisión de publicar el libro en vida, sumada a las constantes referencias a su salud y su vejez, ha llevado a muchos a preguntarse si esta es la forma en que Francisco se despide de su pontificado. Aunque el Papa nunca menciona explícitamente la posibilidad de una renuncia, sus reflexiones dejan la puerta abierta a esa posibilidad. Más allá de las especulaciones, Ope es un testimonio poderoso de un líder que ha vivido con pasión su misión, que ha enfrentado con valentía los desafíos de su tiempo y que, incluso en la fragilidad de la edad,
Sigue comprometido con su fe y con la humanidad. Si este libro marca el comienzo del fin de su papado o simplemente es una obra para compartir su legado en vida, solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que, con Ope, Francisco ha dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica. Desde hace años, los rumores sobre una posible renuncia del Papa Francisco han sido recurrentes, pero en los últimos tiempos han cobrado una intensidad sin precedentes. Su frágil estado de salud, su avanzada edad y ciertos gestos simbólicos han alimentado la idea de que el pontífice podría estar preparando el terreno para una eventual abdicación. Sin embargo, Francisco ha sido claro en más de una ocasión, no tiene intención de renunciar, al menos por ahora. No obstante, el fantasma de la dimisión sigue acechándolo. Desde que en 2013 Benedicto XVI sorprendió al mundo al dejar el papado, siendo el primer pontífice en hacerlo en más de 6 siglos, la posibilidad de que un papa abdique ya no es un tabú. La imagen de un pontífice debilitado, aferrado al cargo hasta su último aliento, ha sido reemplazada por la idea de que la renuncia puede ser un acto de responsabilidad. Pero, ¿realmente Francisco está considerando esa posibilidad? La visita a El Aquila y los símbolos de la historia. Uno de los eventos que más avivó las especulaciones ocurrió en agosto de 2023, cuando Francisco visitó la ciudad italiana de El Aquila, un lugar con una carga simbólica ineludible en la historia de la Iglesia. Allí se encuentra la tumba del Papa Celestino V, quien en 1294 renunció al pontificado apenas 5 meses después de haber sido elegido. El hecho de que otro papa haya visitado este sitio no sería particularmente llamativo si no fuera porque Benedicto XVI hizo exactamente lo mismo en 2009. Dejando su estola sobre la tumba de Celestino en lo que luego se interpretó como un gesto profético. 4 años después, en 2013, Benedicto anunciaba su renuncia, marcando un antes y un después en la historia del Vaticano. Por eso, cuando Francisco decidió hacer la misma visita, muchos no pudieron evitar preguntarse si estaba enviando un mensaje similar. Aunque el Papa insistió en que su presencia en El Aquila tenía un propósito pastoral, la coincidencia con otros eventos en el Vaticano solo avivó las teorías sobre una posible despedida. A sus 88 años, el Papa Francisco enfrenta dificultades físicas cada vez más evidentes. El dolor crónico en sus rodillas, sus problemas de movilidad y las cirugías a las que ha debido someterse han limitado significativamente su agenda. En los últimos años, ha aparecido en público con mayor frecuencia en silla de ruedas y ha tenido que cancelar eventos importantes debido a problemas de salud. Uno de los momentos que más preocupó a los fieles fue su necesidad de usar un aparato auditivo durante la misa de Navidad de 2024, algo que nunca antes había hecho público. Además, una serie de caídas dentro de su residencia en el Vaticano han generado alarma entre sus allegados. Su resistencia física se está viendo afectada, y aunque su lucidez sigue intacta, el peso del tiempo es innegable. En su autobiografía Ope, publicada en enero de 2025, Francisco reflexiona sobre estos desafíos con la sinceridad que lo caracteriza. Habla sin rodeos sobre el envejecimiento y la aceptación de las limitaciones físicas, afirmando que un líder debe reconocer cuando es momento de dar un paso al costado. Sin embargo, en ningún momento menciona explícitamente que planea abdicar. Sus palabras, aunque abiertas a interpretaciones, dejan claro que sigue comprometido con su misión mientras su mente y su corazón se lo permitan. A pesar de todas estas señales, Francisco ha sido enfático en que la salud física no es motivo suficiente para abdicar. En varias entrevistas recientes, ha reafirmado que seguirá al frente de la Iglesia mientras se sienta capaz de ejercer su labor. Una de sus frases más llamativas en este sentido fue cuando afirmó que un papa no gobierna con los pies, sino con la cabeza y el corazón. Con esto, dejó claro que, aunque sus movimientos sean cada vez más limitados, su liderazgo sigue firme. Esta postura contrasta con la de Benedicto XVI, quien decidió renunciar argumentando que ya no tenía la fuerza física necesaria para desempeñar su rol. Sin embargo, aunque Francisco no haya dado indicios de una dimisión inminente, sí parece estar preparando a la Iglesia para el futuro. Sus nombramientos de cardenales, sus reformas dentro del Vaticano y hasta la publicación de su autobiografía pueden interpretarse como intentos de garantizar que su legado continúe cuando él ya no esté. Incluso si su renuncia no está en el horizonte inmediato,
Muchos creen que Francisco está organizando una transición estratégica para cuando llegue el momento. Sus decisiones en los últimos años reflejan una preocupación por la continuidad de su visión dentro de la Iglesia. Algunos de los cambios más significativos que ha impulsado incluyen la elección de cardenales afines a su línea de pensamiento, asegurando que el próximo Papa probablemente comparta su visión reformista. Las reformas en la Curia Romana, orientadas a hacer que la Iglesia sea más accesible y cercana a los fieles. El énfasis en temas sociales, como la crisis climática, la migración y la desigualdad, cuestiones que ha querido posicionar como prioritarias para el futuro del catolicismo. Estos movimientos sugieren que Francisco quiere asegurarse de que su legado no se desmorone cuando él deje el cargo, ya sea por renuncia o por causas naturales. Los rumores de renuncia seguirán existiendo mientras Francisco continúe enfrentando problemas de salud. Pero, por ahora, el Papa ha dejado claro que su compromiso con la Iglesia sigue intacto. Sin embargo, la pregunta no es si renunciará en el corto plazo, sino qué tipo de iglesia dejará cuando finalmente ya no pueda liderarla. Francisco parece estar trabajando activamente en esta respuesta, asegurándose de que su visión pastoral y sus reformas no se pierdan cuando llegue el momento de su partida. En el fondo, lo que más importa no es si decide abdicar o no, sino el impacto duradero que ha tenido en la historia de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, su legado ya está escrito. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha trabajado para reformar la Iglesia Católica con una visión más abierta, inclusiva y descentralizada. Uno de los mecanismos más efectivos que ha utilizado para lograrlo ha sido la elección estratégica de nuevos cardenales, quienes desempeñan un papel crucial en la dirección futura de la Iglesia y, eventualmente, en la elección del próximo Papa. En uno de los consistorios más recientes, Francisco nombró 21 nuevos cardenales, de los cuales 16 tienen menos de 80 años y, por lo tanto, tienen derecho a voto en un futuro cónclave. Este no fue un simple gesto simbólico, sino una jugada cuidadosamente calculada para asegurar que el próximo Papa comparta su visión de la Iglesia y continúe con las reformas que él ha iniciado. Pero más allá del Vaticano, estas designaciones reflejan una transformación profunda en la estructura eclesiástica global. Francisco no ha seguido la tradición de priorizar a figuras ligadas a la Curia Romana, sino que ha dado mayor relevancia a obispos y arzobispos provenientes de regiones periféricas, tradicionalmente poco representadas en la jerarquía eclesial. Con ello, ha reforzado su intención de hacer de la Iglesia una institución verdaderamente universal, menos eurocéntrica y más atenta a las realidades diversas de cada continente. La elección de los nuevos cardenales ha sido un reflejo de la prioridad que Francisco ha dado a las comunidades de la periferia. Mientras que en el pasado la mayoría de los cardenales provenían de Europa y tenían una fuerte conexión con el aparato burocrático del Vaticano, Francisco ha cambiado esta lógica al dar voz a representantes de África, Asia y América Latina. Este movimiento responde a su deseo de una iglesia menos centralizada, en la que el poder no esté concentrado en Roma, sino distribuido entre diferentes culturas y realidades sociales. Con esta estrategia, el Papa ha fortalecido la identidad de una iglesia verdaderamente católica, es decir, universal. Otro de los cambios más notables es el perfil de los cardenales que ha elegido. En lugar de priorizar figuras con trayectoria administrativa en el Vaticano, Francisco ha optado por líderes que han demostrado cercanía con sus comunidades, especialmente con los más pobres y marginados. Muchos de los nuevos cardenales son conocidos por su trabajo en zonas de conflicto, comunidades indígenas, programas de ayuda a migrantes o proyectos de justicia social. Con ello, el Papa refuerza su idea de que la Iglesia debe estar en contacto directo con el pueblo y no ser una institución alejada de las realidades del mundo moderno. Algunos de los temas que estos cardenales han defendido con mayor énfasis incluyen la inclusión de la comunidad LGBTQI dentro de la Iglesia, el papel de las mujeres en la vida eclesial, la necesidad de reformas administrativas en la Curia Romana. Si bien estos temas son polémicos dentro de la Iglesia y han encontrado fuerte resistencia en los sectores más conservadores, Francisco ha dejado claro que quiere abrir espacio para la reflexión y el debate. Su estrategia ha sido clara: nombrar líderes que compartan esta visión para garantizar que las discusiones continúen en el futuro.
El momento en el que Francisco ha realizado estas designaciones también ha sido clave. Con su salud en el centro del debate y los rumores sobre una posible renuncia circulando, muchos expertos creen que estos nombramientos son parte de un plan más amplio para asegurar que su legado perdure. Incluso si su pontificado termina antes de lo esperado. Los cardenales que él ha nombrado no solo tienen poder de voto en el próximo cónclave, sino que también marcarán el rumbo de la Iglesia en los próximos años. Francisco ha cambiado la composición del colegio cardenalicio de tal manera que su influencia será evidente incluso después de su salida. Este movimiento ha generado tensiones dentro del Vaticano, especialmente con la ala más conservadora de la Iglesia, que ve estas elecciones como una ruptura con las tradiciones establecidas. Algunos cardenales más tradicionalistas temen que, con esta nueva estructura, la Iglesia continúe avanzando hacia caminos que consideran demasiado arriesgados. Sin embargo, Francisco ha sido claro en su postura: la Iglesia no puede quedarse estancada en el pasado si quiere seguir siendo relevante en el presente. En múltiples ocasiones, ha señalado que la institución debe estar abierta a cambios, y eso implica tener líderes que reflejen esa apertura. Una de las preguntas que surgen inevitablemente es si Francisco está intentando influir en la elección del próximo Papa. Si bien es imposible predecir el futuro, su impacto en el próximo cónclave es innegable. Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha nombrado a la mayoría de los cardenales que actualmente conforman el colegio cardenalicio, lo que significa que su visión de Iglesia tendrá un peso significativo en la elección del próximo líder del catolicismo. No se trata de manipular el proceso, sino de garantizar que el rumbo de la Iglesia no dé un giro abrupto que deshaga las reformas que él ha iniciado. Con sus nombramientos, ha creado las condiciones para que su legado tenga continuidad. Una Iglesia en transformación más allá de las cuestiones estratégicas. La decisión de Francisco de nombrar cardenales con un fuerte compromiso social y pastoral es un reflejo de su visión de la Iglesia. Una Iglesia cercana a la gente, en especial a los más necesitados. Una Iglesia abierta al diálogo y al cambio, sin miedo a debatir temas difíciles. Una Iglesia que no se aferra a la burocracia y a las tradiciones rígidas, sino que busca adaptarse a los tiempos modernos. Francisco sabe que su tiempo en el cargo puede ser limitado y que su salud ya no es la misma. Por eso, está tomando todas las medidas necesarias para garantizar que su visión de una Iglesia inclusiva y comprometida con los pobres continúe después de él. Lo que resta por ver es si sus reformas se consolidarán o si la Iglesia enfrentará una nueva etapa de tensiones internas cuando él ya no esté. Lo que es seguro es que su impacto en la historia del catolicismo ya es irreversible. El Papa Francisco ha demostrado a lo largo de su pontificado un compromiso inquebrantable con su misión de guiar la Iglesia católica en tiempos de cambio y desafío. A pesar de sus 88 años y de las crecientes limitaciones físicas que enfrenta, su liderazgo sigue siendo activo, presente y enérgico. En lugar de optar por un papel más simbólico o reducir sus apariciones públicas, Francisco ha elegido mantenerse en primera línea, viajando, participando en eventos y asegurándose de que su mensaje de paz, inclusión y justicia social llegue a cada rincón del mundo. Uno de los aspectos más notables de su compromiso es su decisión de continuar con sus viajes internacionales, a pesar de sus dificultades de movilidad. Muchos esperaban que, con el paso de los años y el deterioro de su salud, reduciría sus desplazamientos, pero Francisco ha demostrado lo contrario. Ha visitado países como el Congo, Sudán del Sur, Canadá y Kazajistán, llevando con él un mensaje de esperanza y reconciliación. Sus viajes no son meros gestos diplomáticos, sino una prueba tangible de su deseo de estar cerca de quienes más lo necesitan. Al visitar zonas afectadas por la pobreza, la guerra o la discriminación, Francisco refuerza el papel de la Iglesia como un refugio para los marginados. Cada encuentro, cada abrazo y cada palabra que dirige a los fieles son una demostración de que el pontificado no es un ejercicio de poder, sino un acto de servicio. El compromiso del Papa Francisco no solo se ve reflejado en su cercanía con las personas, sino también en su empeño por reformar la Iglesia desde dentro. Desde el inicio de su pontificado, ha enfrentado resistencias y críticas, pero no ha retrocedido en su objetivo de hacer que la Iglesia sea más transparente, accesible y comprometida con la realidad de los fieles. Entre sus reformas más significativas destacan,
la reestructuración de las finanzas vaticanas, con medidas para combatir la corrupción y garantizar una mayor transparencia. El fortalecimiento de las acciones contra los abusos sexuales en la Iglesia, imponiendo normas más estrictas y sanciones más duras para quienes los encubren. El nombramiento de cardenales que reflejan su visión de un catolicismo menos centrado en el poder institucional y más cercano a los fieles. A pesar de la resistencia de los sectores más conservadores del Vaticano, Francisco ha mantenido su postura firme, convencido de que el futuro de la Iglesia depende de su capacidad de transformación. No se ha dejado intimidar por las críticas, porque sabe que su misión va más allá de la tradición. Su propósito es asegurar que la Iglesia se mantenga viva y relevante en el mundo actual. A diferencia de otros líderes religiosos que han preferido mantener una postura neutral ante conflictos globales, el Papa Francisco ha sido un líder activo en la defensa de los más vulnerables. Su voz se ha alzado contra la desigualdad social y la pobreza extrema, la destrucción ambiental y la falta de acción ante el cambio climático, la xenofobia y la exclusión de los migrantes, las guerras y los regímenes opresivos. Su mensaje es claro: el cristianismo no puede ser indiferente al sufrimiento humano. Ha criticado abiertamente a quienes buscan dividir en lugar de unir, insistiendo en que el diálogo, la compasión y la justicia deben ser los pilares de cualquier sociedad. Esta postura le ha valido admiración y respeto más allá de la Iglesia Católica. Líderes políticos, activistas de derechos humanos e incluso creyentes de otras religiones han reconocido en él a un hombre de principios, cuya fe se traduce en acción. El Papa Francisco también ha desafiado estructuras arraigadas dentro de la propia Iglesia, abriendo debates que antes parecían intocables. Bajo su liderazgo, temas como el papel de la mujer en la Iglesia, con la posibilidad de ampliar su participación en roles de liderazgo. La acogida de la comunidad LGBTQI, promoviendo una Iglesia más inclusiva y sin discriminación. La modernización de las estructuras eclesiásticas, reduciendo la burocracia y fomentando la cercanía con los fieles. Estos cambios han generado fuertes críticas por parte de sectores tradicionalistas, pero Francisco no ha dado marcha atrás. Para él, ser fiel a la Iglesia no significa aferrarse al pasado, sino asegurar que continúe siendo un faro de luz y esperanza para todos, especialmente para los que han sido excluidos. El Papa Francisco podría haber elegido un camino más fácil. Podría haber aceptado los límites que le impone su edad y su salud, optando por un pontificado más discreto y sin confrontaciones. Podría haber seguido las normas establecidas sin desafiar el status quo, pero eso nunca ha sido parte de su esencia. Francisco es un líder que no se esconde, que enfrenta los problemas con valentía y que está dispuesto a pagar el precio de la incomprensión y la crítica con tal de permanecer fiel a su misión. Su compromiso inquebrantable no es solo un acto de perseverancia, sino una muestra de su fe profunda en la Iglesia y en su capacidad de evolucionar. Mientras tenga fuerzas, seguirá luchando por un catolicismo más humano, inclusivo y conectado con la realidad del mundo moderno. Más que un líder religioso, el Papa Francisco es el testimonio vivo de que la verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la entrega absoluta a una causa mayor. Y su causa es clara: una Iglesia que acoge, que escucha y que transforma. La visión del Papa Francisco sobre la renuncia está profundamente ligada a su manera de enfrentar el envejecimiento y las limitaciones físicas. A lo largo de su pontificado, ha hablado con franqueza sobre los desafíos que conlleva la edad, y en su autobiografía Ope, publicada en enero de 2025, profundiza en este tema con una sinceridad poco común en un líder de su magnitud. Francisco reconoce que su cuerpo ya no responde como antes, que enfrenta dolores constantes y que ha tenido que adaptar su rutina para seguir adelante con sus compromisos. Sin embargo, deja en claro que no considera la vejez como un obstáculo insuperable, sino como un proceso natural que debe ser vivido con serenidad, aceptación y propósito. Para él, lo fundamental es mantener la claridad mental y espiritual, lo que le permite seguir ejerciendo su labor con responsabilidad y compromiso. Uno de los factores clave en su decisión de no renunciar es que aún siente que su misión en la Iglesia no ha terminado. Desde el inicio de su pontificado, se ha propuesto llevar a cabo una serie de reformas profundas para hacer del Vaticano una institución más transparente en su administración y finanzas, cercana a los fieles,
promoviendo una iglesia menos burocrática y más accesible. Comprometida con los desafíos del mundo moderno, desde la justicia social hasta la protección del medio ambiente. Francisco ha sido implacable en la lucha contra los abusos dentro de la Iglesia, impulsando normativas más estrictas y sanciones más severas para quienes encubran delitos. Además, ha nombrado cardenales con una visión progresista, asegurando que su legado de apertura y modernización tenga continuidad en el futuro. Para él, abandonar el cargo antes de consolidar estas reformas significaría dejar un trabajo incompleto, arriesgándose a que una nueva administración revierta algunos de los cambios que considera esenciales para la Iglesia del siglo XXI. Otro aspecto clave en la discusión sobre su posible renuncia es cómo ha moldeado el colegio cardenalicio, el grupo encargado de elegir al próximo papa. Durante su pontificado, Francisco ha nombrado a una gran cantidad de cardenales que reflejan su visión de una Iglesia más diversa, inclusiva y conectada con las realidades del mundo actual. Esto ha llevado a especulaciones sobre si está preparando el terreno para su sucesión, asegurándose de que, cuando llegue el momento, la Iglesia no retroceda en los avances que ha promovido. Sin embargo, él ha insistido en que sus nombramientos no responden a un cálculo político, sino a la necesidad de una renovación en la jerarquía eclesiástica que represente mejor la globalidad del catolicismo. El debate sobre la renuncia de Francisco también se ha visto influenciado por el precedente dejado por Benedicto XVI. Cuando Benedicto renunció en 2013 y permaneció en el Vaticano como Papa emérito, se generó una situación inédita en la historia moderna de la Iglesia. Aunque mantuvo un perfil bajo, su presencia simbólica creó incertidumbre en algunos sectores sobre la autoridad del nuevo pontífice. Francisco, consciente de estos desafíos, evitó hablar sobre su posible renuncia mientras Benedicto aún vivía, para no generar un escenario aún más complejo con dos papas eméritos al mismo tiempo. Ahora que Benedicto XVI ha fallecido, algunas barreras para esa decisión han desaparecido, pero Francisco sigue firme en su intención de continuar liderando. La pregunta sobre la renuncia del Papa Francisco no se reduce solo a su estado físico, sino a su visión del liderazgo y del deber. Mientras su mente y su espíritu sigan fuertes, y mientras crea que su presencia es necesaria para consolidar los cambios que ha iniciado, no dará un paso atrás. Renunciar significaría cerrar un capítulo sin escribir el desenlace, y Francisco no es alguien que deje tareas inconclusas. Su determinación demuestra que, para él, ser papa no es un título pasajero, sino un compromiso de vida. Mientras tenga fuerzas, seguirá adelante, no por ego o por apego al poder, sino porque cree en la misión que aún tiene por cumplir. El Papa Francisco ha dedicado los últimos años a una profunda reflexión sobre el legado que dejará para la Iglesia y el mundo. Desde su elección en 2013, se ha caracterizado por su visión humanitaria, su compromiso con los más vulnerables y su lucha por una Iglesia más accesible, inclusiva y comprometida con la realidad social. Ahora, con una edad avanzada y desafíos de salud cada vez más evidentes, Francisco ha intensificado su mensaje sobre la importancia de una fe cercana a la gente, promoviendo una Iglesia que sirva más y ostente menos. Que acompañe en lugar de imponer y que se mantenga como un refugio de esperanza en tiempos de incertidumbre. Un legado de justicia social y transparencia a lo largo de su pontificado, Francisco ha defendido con firmeza la justicia social, condenando la pobreza, la desigualdad y la explotación. El cuidado del medio ambiente, con la encíclica Laudato Si, que impulsó la conciencia ecológica dentro y fuera de la Iglesia. La lucha contra la corrupción, implementando reformas para transparentar las finanzas del Vaticano. El diálogo interreligioso, promoviendo la paz entre culturas y mediando en conflictos internacionales. Estas iniciativas han transformado la percepción del papado en el siglo XXI, mostrando a un líder más preocupado por las personas que por la institución, más centrado en la misericordia que en la doctrina rígida y más dispuesto a enfrentar problemas estructurales en lugar de ignorarlos. Su impulso reformista le ha ganado tanto admiradores como detractores. Para muchos, Francisco ha sido el Papa que modernizó la Iglesia, abriendo debates sobre temas sensibles como el rol de la mujer en la Iglesia, la acogida a la comunidad LGBTQI, la lucha contra el abuso clerical con mayor firmeza que sus predecesores. Sin embargo, sectores más conservadores han visto en él una amenaza a las tradiciones, resistiéndose a los cambios que impulsa.
pero para Francisco, su legado no se mide en aplausos o críticas, sino en el impacto real de sus acciones. Su mirada está puesta en el futuro de la Iglesia, en la construcción de una comunidad más abierta, solidaria y relevante en el mundo actual. Más que ser recordado como un líder reformador o un papa polémico, Francisco quiere que la Iglesia siga siendo una voz de esperanza, justicia y compasión. Su vida ha sido un testimonio de entrega, y mientras tenga fuerzas, seguirá luchando por una Iglesia más humana, menos elitista y siempre al servicio de los que más la necesitan. El futuro del papado es un tema que genera un intenso debate dentro y fuera de la Iglesia Católica, especialmente ante la edad avanzada y los crecientes problemas de salud del Papa Francisco. Su pontificado ha sido marcado por una visión reformista, un esfuerzo por acercar la Iglesia a los fieles y una postura más inclusiva. Esto plantea preguntas fundamentales: ¿se consolidarán sus reformas o habrá un regreso a una Iglesia más conservadora? ¿Quién será su sucesor y qué rumbo tomará la institución? ¿Cómo enfrentará la Iglesia los desafíos del siglo XXI en un mundo cada vez más secularizado? El Vaticano está en una encrucijada, y las decisiones que se tomen en los próximos años definirán el rumbo del catolicismo en el futuro. Uno de los mayores interrogantes es quién será el próximo Papa y cuál será su orientación ideológica. Durante su pontificado, Francisco ha nombrado a numerosos cardenales que comparten su visión de una Iglesia más abierta, menos burocrática y comprometida con los problemas sociales. Sin embargo, dentro del colegio cardenalicio sigue existiendo una fuerte presencia conservadora. Si el sucesor de Francisco sigue su línea progresista, es probable que sus reformas se afiancen y se profundicen. Círculo Blanco Mediano: si el nuevo Papa adopta una postura más tradicionalista, algunas de esas transformaciones podrían frenarse o incluso revertirse. El próximo cónclave no solo elegirá un nuevo líder espiritual, sino que determinará si la Iglesia sigue el camino de la apertura o regresa a modelos más rígidos. El siguiente pontífice no solo deberá resolver las cuestiones internas de la Iglesia, sino que enfrentará retos globales que marcarán su liderazgo: el crecimiento del secularismo en Europa y América del Norte, donde cada vez más personas se alejan de la religión organizada. Mientras tanto, la Iglesia sigue expandiéndose en África y Asia, lo que podría reconfigurar el equilibrio de poder dentro del catolicismo. Los escándalos de abuso dentro de la Iglesia, un tema que ha afectado gravemente su credibilidad. Aunque Francisco ha implementado medidas para aumentar la transparencia, este sigue siendo un problema que exige acciones contundentes y continuas. La relación entre la Iglesia y la ciencia, especialmente en temas como el cambio climático y el medio ambiente. Francisco ha sido uno de los papas más comprometidos con esta causa, impulsando la encíclica Laudato Si. Su sucesor deberá decidir si mantiene esta línea de pensamiento o si da menos prioridad a estas cuestiones. La conexión con las nuevas generaciones, que tienen una relación diferente con la espiritualidad. Muchos jóvenes buscan una fe más flexible, inclusiva y menos dogmática. La Iglesia necesitará encontrar nuevas formas de acercarse a ellos, aprovechando las tecnologías digitales y nuevos enfoques pastorales. El diálogo interreligioso, una de las marcas del pontificado de Francisco. Su sucesor tendrá que decidir si sigue promoviendo la paz entre diferentes religiones o si adopta una postura más centrada en la doctrina católica tradicional. El futuro del papado no dependerá de una sola persona, sino de las fuerzas que actúan dentro de la Iglesia. El próximo cónclave será un momento crucial que determinará si el catolicismo sigue evolucionando o si regresa a estructuras más conservadoras. Lo que es seguro es que, más allá de quien sea el próximo papa, el papado seguirá siendo una de las instituciones más influyentes del mundo, con un papel central en la historia y en la vida de millones de personas. Y así llegamos al final de este fascinante análisis sobre el futuro del papado. A lo largo de este video, hemos explorado los desafíos, las reformas y el impacto que el Papa Francisco ha tenido en la Iglesia, y cómo su legado marcará el camino para los próximos años. El futuro del papado no solo depende de la sucesión papal, sino también de cómo la Iglesia enfrentará los grandes retos sociales, espirituales y ambientales del siglo XXI. Si te ha interesado este contenido, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más material como este, y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas?
Únete a nuestra comunidad para seguir explorando juntos temas tan importantes y fascinantes como este. Me encantaría saber tu opinión sobre todo lo que hemos discutido. ¿Cómo imaginas la Iglesia en los próximos años? ¿Qué cambios esperas ver en el papado y en la Iglesia Católica? Deja tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer tus pensamientos. Nos vemos en el próximo video, con más contenido, más análisis y, por supuesto, más reflexiones. Hasta pronto, y cuídate mucho.